Eh, O sea, te entiendo sí lo que querés decir, pero obviamente al no leerlo, no sé para qué servía, ¿entendés? claro. Bueno, mira, acá arranca primero conforme al material. Yo sé que la profesora puso ahí qué material, pero acá esto no entró, por ejemplo, ¿no? O sea que esto es algo que seguro entra, que es el ¿Cuál? análisis del artículo 65, inciso 22, ¿m? Que tiene que ver Ese, directamente con el tema, la recepción del derecho internacional y el derecho argentino. o sea, si yo leo el punto, el primer punto del 3 ya sé el 75 inciso 22. Claro, ese tema no entró como pregunta, y es un tema importante, ¿entendés? Eh, vamos a explicar así por encima cada uno de esos. Cuando, Claro, o sea, claro, sí, decime. dale. No, ¿No? no, era eso. Bueno, Simplemente yo creo que me cagaste porque yo iba pensando en la estructura, ¿viste? Hasta tal punto, de acá es esto y de acá chao. no, bueno, Y claro, el punto 3 no entró, digamos. Así, claro. justo No, así. no, Eso bueno, mandó ahora así. tiene chance de entrar, digamos. Es toda la chance. Mira, acá habla del bloque federal de constitucionalidad. Vamos primero por eso, ¿sí? Vamos a hacer una explicación de cada uno de esos. El bloque constitucional de federal, ¿de qué hay que hablar de acá? Eso es lo importante. Hay que hablar del artículo 31 de la Constitución Nacional y del artículo 65, inciso 22 e inciso 24. Bien, básicamente de eso. Ya sé que en el punto 4 habla el artículo 65, inciso 22, sí, por supuesto, porque ahí hay un tema específico. Pero acá cuando hablamos del bloque federal de constitucionalidad, estamos hablando justamente de esa pirámide que la pone la Constitución por encima de todo el ordenamiento jurídico, que hay un antes y un después de 1994, que en realidad hay un antes y un después del caso Hermegian contra Sofovich. ¿Mm? El artículo, el artículo 31 de la Constitución Nacional se llama cláusula arbitrio y fue inspirada en el caso Marbury versus Madison. En la primera clase de Derecho Internacional Público, la profesora preguntó de dónde venía el control de constitucionalidad, a quién le copiamos esto. Yo había levantado la mano y dije a la doctrina y jurisprudencia norteamericana. Primero fue jurisprudencia porque fue un caso judicial y luego eso marcó la doctrina. Ahí nació el principio de supremacía constitucional. ¿Sí? Caso Marbury versus Madison, y nosotros lo receptamos en el artículo 31, que dice que esta constitución, las leyes supremas de la nación y los tratados celebrados con las demás potencias son leyes supremas, ¿no? Con respecto a las leyes de la provincia. Ahora, había una discrepancia de interpretación entre si había una jerarquía, como dice tal cual el artículo 31, esta constitución, las leyes y luego los tratados son superiores a las provincias, o si esos tres son superiores a las provincias en igualdad de condiciones, ¿sí? Esa diferencia doctrinaria va a tener fin cuando se modifica la Constitución y se reforma la Constitución y se pone el artículo 65, inciso 22 e inciso 24, donde tenemos que los tratados de derechos humanos van a tener jerarquía constitucional y son los tratados que están nombrados en el artículo 65, inciso 22, segundo párrafo. El Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Son 11 o 13, 11. Entonces, claro, ahí vamos a tener la Constitución Nacional por el principio de supremacía constitucional, más los tratados de derechos humanos, y eso van a ser complementarios, no van a contradecir a la Constitución. Por ejemplo, el derecho a réplica que está en juego en el caso de Mejía Yusufovich, ahora integra la Constitución Nacional porque en la Constitución Nacional está nombrado el Pacto de San José de Costa Rica, entonces como que integra la Constitución, porque el derecho a réplica está en el pacto, ¿no? Bueno, después el inciso 24 del artículo 65 te dice que los tratados de integración, otros tratados de derechos humanos, de otros tratados, digamos, que no son de derechos humanos, tienen jerarquía superior a las leyes, pero por debajo de la Constitución. O sea que ahí quedó delimitada la jerarquía, que es la famosa pirámide a la cual nosotros llamamos bloque constitucional federal, porque no estamos en el orden provincial todavía, ¿sí? Que es la Constitución Nacional más los tratados de derechos humanos en el mismo pie de igualdad. ¿Mm? Luego tenemos por inciso, esto sería artículo 65, inciso 22. Luego tenemos los demás tratados internacionales, sería artículo 75, inciso 24, y luego recién tenemos las leyes nacionales. A esto es lo que se llama bloque constitucional federal.
La que la Constitución esté por encima, en la cúspide, significa que mantenemos el principio de supremacía constitucional, que hay que mantener en cada peldaño. Y por lo tanto le corresponde a los jueces, control jurisdiccional difuso, el que tenemos nosotros, jurisdiccional porque hay jueces. Difuso, o sea, ¿qué significa control jurisdiccional? Que los que se encargan de mantener el principio de supremacía constitucional son jueces. ¿Y qué significa que sea difuso? De cualquier instancia, cualquier juez de Argentina. Bueno, eso, vamos a hacer una correlación con el principio de convencionalidad. En el principio de convencionalidad significa hacer cumplir la Constitución, armonizar, las convenciones, armonizar el derecho interno, ¿m?, con el derecho internacional. Eso es el control de convencionalidad, que en principio lo hacían los jueces, pero que con el caso Fontevecchia, con el caso Hellman y otros en otros lugares de América, se fue ampliando ese control al modo de que los tres poderes de la República son los encargados. ¿Por qué Fontevecchia? Y porque como la Corte Suprema no podía modificar el fallo de Fontevecchia, que le estaba diciendo la Corte Interamericana que modifique, le dijo, no, pues nosotros somos la única, el único que puede, digamos, interpretar la Constitución, y ustedes no son una cuarta instancia, le dijo la Corte, ¿no? La Corte Suprema. Entonces, ¿qué dijo, qué hizo la Corte Interamericana? Le pide al Poder Ejecutivo de Argentina que le devuelva la plata a Fontevecchia. Y ahí hay una medida reparadora, es decir, que ahí el control de convencionalidad también lo está haciendo el Poder Ejecutivo, ¿entendés? Lo mismo ocurre en el caso Hellman. Me voy un poquito a otro tema, pero para relacionar, porque hay que relacionar con el control de convencionalidad. Y en el caso Hellman, en Argentina le habían desaparecido a Hellman, la heredera, creo, una nieta de Hellman, que vivía en Uruguay luego, el Poder Ejecutivo de Uruguay también indemnizó a Hellman, ¿no? Entonces, el control de convencionalidad, que en principio también, al igual que el control de supremacía constitucional, estaba a cargo de jueces, solamente el Poder Judicial, ahora se expande, se extiende con esos casos y otros en América a los tres poderes. Eso por un lado, volvemos a nuestro eje. Después, habla de, bueno, ahí habla de los antecedentes, ¿no? Había algunos fallos, tocan ahí, y dice, diferentes abordajes ante posibles colisiones normativas infraconstitucionales dentro del bloque, normas constitucionales o convencionales. Texto de María Fernanda Dietz. Bueno, ahí viene el tema de qué pasa cuando, voy a compartir de vuelta, cuando una ley nacional va en contra de un tratado, control de convencionalidad, hay que dejar sin efecto la ley nacional, o cuando va en contra de la Constitución, lo mismo. ¿Sí? La Constitución que obtiene en su, internamente reconocido en el artículo 65 y 122 los tratados de derechos humanos. Entonces, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad van a ser algo parecido. Nada más que el control de convencionalidad se extiende a cualquiera de los tres poderes y el control de constitucionalidad solamente está a cargo del Poder Judicial, máximo intérprete de la Corte. Y que cuando una ley o una norma que sea inferior a la Constitución vaya en contra de la Constitución, hay que derogarla. Y que cuando una norma vaya en contra de un tratado, hay que derogarla, hay que interpretar el caso de la parte que esté más a favor del tratado, ¿no? Entonces, distintos abordajes, ¿cómo interpretamos? Interpretamos de que hay un orden, una jerarquía, y en esa cúspide, en esa jerarquía hay una cúspide donde está la Constitución más los tratados de derechos humanos. De eso habla más o menos ahí, ¿sí? A ver, vamos a abrir ahora el texto correspondiente para tocar algunos puntos importantes. Dame un segundo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Observación, lo que vos quieras. Bueno, vamos a hacer un recorrido por las 13 páginas esta de la autora, acá.
Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno argentino, ¿no? Es más o menos lo que estábamos hablando al principio como introducción. La incorporación de los tratados a nuestro derecho interno. Acá es la parte donde en el punto 3 habla de antecedentes, cómo se fue, digamos, ¿no? Vamos a hacer una breve resumen. Dice, lo relativo a los tratados celebrados por escrito se encuentra regulado en dos acuerdos. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 69 y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones de 1986. Es decir, ¿cuáles son las dos normas internacionales que versan sobre cómo implementar los tratados internacionales en el derecho interno? Y dicho de otra forma, cómo armonizar el derecho interno con el derecho internacional son dos. ¿Sí? La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre los estados y entre organizaciones internacionales y la Convención de Viena sobre los tratados entre, o sea, los acuerdos internacionales, digamos, ¿no? Sobre los tratados entre países. Entonces tenemos tratados entre países y tratados entre países y organismos internacionales. Ambas son de Viena, acuérdate de Viena. Los tratados celebrados en buena y debida forma, dice, esta frase marcó mucho la profesora. ¿Sí? En la buena fe, en buena y debida forma, por proposición a los acuerdos en forma simplificada que se concluyen con la negociación y la firma. O sea, una vez que el Poder Ejecutivo firma el tratado, automáticamente ya es parte del derecho interno argentino. Hablando de Argentina, depende. Vamos a tener dos momentos. Una época en que éramos dualistas, previo a la reforma de la Constitución, y una época en la que somos monistas, pero con un monismo atenuado. Si no te acordás lo que era dualismo y monismo que tenés que manejar en estos puntos, es el dualismo es el que establece el sistema mediante el cual, y viene de dos, dualismo, dos pasos, vamos a tener que, para que un tratado entre, sea parte de la norma interna de un país, tiene que ser, por un lado, paso uno, firmado por el Poder Ejecutivo, y paso dos, aprobado por una ley. ¿Sí? ¿Por Que hay qué? dos normativas, la interna y Claro, la internacional. exacto. ¿Por qué? Porque si no, el Poder Ejecutivo tendría la potestad de hacer leyes, ¿no? Firman a un tratado y baja una ley internacional. Nosotros éramos dualistas hasta que con la reforma de la Constitución, el artículo 65 y 22 dice que el Congreso puede ratificar o tratar tratados, ¿tá? Desechar tratados, y eso se entiende como que no hace falta que el tratado pase por el Congreso para que sea parte, para que entre en vigencia en nuestro derecho interno. ¿Y por qué es atenuado el monismo? Porque si bien no hace falta que el Congreso lo apruebe, el Congreso puede desecharlo, ¿no? Entonces, un monismo atenuado es nuestro tema. O sea, el dualismo y monismo es también un tema que entra en este tema de la recepción del derecho internacional y el derecho interno. Dice, para nuestro derecho, el tratado es un acto complejo federal por cuanto en su celebración intervienen los poderes ejecutivo y legislativo de la nación. En sede internacional es el poder ejecutivo, bla, bla, bla. En el ámbito interno, nuestra Constitución exige que los tratados con las naciones extranjeras sean aprobados por el Congreso de la Nación, tal como prescribe el artículo 65 y 22. Aprobar o desechar tratados, lo que decíamos recién. Por lo tanto, para que el derecho argentino, la celebración de los tratados comprende las siguientes etapas. Entonces, acá tenemos que ver monismo, dualismo, y tenés que ver las etapas para que entre un tratado en vigencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la recepción del derecho internacional en el derecho interno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entran los tratados, digamos, a ser parte del derecho interno? Dice que las etapas, entonces, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Primero la negociación, por ahí están nombrados. Eso también, dame un segundo, le voy a sacar el monstruo este.
Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que saber de acá? Primero, bloque constitucional federal, las leyes supremas, artículo 31. Artículo 65, inciso 22, dualismo, monismo atenuado. Cómo entra un tratado, digamos, a estar en vigencia en el derecho interno, las partes, ¿sí? La negociación, la firma. ¿Mm? Vamos bajando un poco. Esta primera parte, tenés el material oficial supuestamente, esta primera parte, la primera mitad del punto 3. Dice la incorporación del derecho internacional consuetudinario en el derecho argentino. O sea, por una parte, nosotros tenemos la incorporación de la ley internacional, sea la ley, llámese a la ley, tratados, convenciones, pactos, ¿sí? Y por otro lado tenemos la costumbre internacional. Ya dijimos, digamos, hablamos de los tratados, así por arriba, ¿no? Que hay dos momentos, una Argentina dualista, una Argentina monismo atenuado, este artículo 65, 122, y ahora hablamos del derecho internacional consuetudinario, o sea, la costumbre. Es otra cosa de la cual podemos hablar. Entonces, si nos toca la recepción del derecho internacional, el derecho interno, bueno, voy a hablar de cómo se recepta a la ley internacional, que son los tratados, pactos, convenciones, y por otro lado, cómo receptamos la costumbre internacional. Ahí tenés como una estructura para hablar, ¿no? Tenemos, yo me voy a incluir porque ya estuve sacando cuenta. Dice, nuestra Constitución hace referencia al derecho de gente, el derecho este, internacional público activo, en la cual, en la actual redacción del artículo 118, concordante con el artículo 112, el derecho de gente está integrado no solo por las normas convencionales, sino también consuetudinarias. Y es destacable que en muchas oportunidades nuestro máximo tribunal de justicia ha hecho alusión a dicha expresión, o sea que tenemos antecedentes, digamos, del derecho internacional público de cómo receptamos la costumbre internacional. Eh, Después, ¿qué más dice acá? Subo un poquito. Así, la reforma de 1994 incorporó en la primera disposición transitoria una referencia a los principios del derecho internacional. ¿Dónde se ve la costumbre internacional? Se ve reflejada en principios. Los principios del derecho internacional en relación con la recuperación de las islas australes, bla, bla, bla. Fíjate vos que este, en el tema fuentes del derecho internacional público, del derecho internacional, perdón, de los derechos humanos, vamos a tener que nombrar y explicar que yo creo que eso va a entrar, a lo que dice el estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 38, que dice que las fuentes son los tratados, convenciones, la costumbre, los principios del derecho internacional, las decisiones de los jurisconsultos, digamos, la doctrina más relevante en el mundo, los fallos de los organismos internacionales, ¿no? Que son jurisdiccionales. Bueno, acá estamos hablando de principios, ¿no? Los principios del derecho internacional que aparentemente principios y costumbres son cosas distintas, nada más que los principios por ahí van o se relacionan intrínsecamente con la costumbre al tal punto que se confunde, ¿no? Bueno, en relación con la recuperación a diferencia de los principios generales del derecho contenidos en el ordenamiento interno de los estados, los denominados principios generales del derecho internacional son aquellas abstracciones de las normas que integran el ordenamiento jurídico internacional general, mayormente deducidas de la costumbre internacional, lo que acabamos de decir. Los principios se deducen de la costumbre internacional. Y en nuestra Constitución, en el artículo 118, que habla de las partes de los jueces, y en la cláusula transitoria 1, habla de los principios del derecho internacional, como el derecho de gentes. O sea que ahí tenemos en la Constitución donde los nombramos explícitamente. Es decir, que aquella referencia a la conformidad con los principios del derecho internacional vinculada con la recuperación de las islas australes deben entenderse como una reafirmación del respeto de las normas básicas del derecho internacional reconocidas por el ordenamiento consuetudinario, o sea, el que tiene como fuente la costumbre, que es lo que estamos hablando, como aquella que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones interestatales. Por ende, la costumbre internacional integra directamente nuestro ordenamiento jurídico interno, tal como lo confirma la jurisprudencia argentina. Esto prueba una vez más, que no se requiere de un acto formal interno para incorporar el derecho internacional. Vamos a repasar de vuelta cuál es nuestra estructura. Recepción del derecho internacional, el derecho argentino. Bloque condicional federal. Hablo de supremacía condicional. Comparo brevemente con el control de convencionalidad. Ya toco ya ese tema, ya ahí dentro de este tema. Luego, ¿cómo incorporamos concretamente
los tratados internacionales de derechos humanos, artículo 65, inciso 22, y otros tratados, artículo 65, inciso 24. Luego, ¿cómo incorporamos la costumbre internacional a nuestro ordenamiento jurídico? Lo que acabamos de decir, a través de la mención de la recepción, del reconocimiento de principios internacionales que están, entre otros, en el artículo 118 de la Constitución. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Bueno. La relación jerárquica entre el derecho internacional y el derecho interno. Bueno, esa resolución jerárquica nosotros lo vimos cuando hicimos ahí hablar del artículo 31, ¿sí? Que es la pirámide que yo expliqué al comienzo. Hay una relación jerárquica entre la Constitución, los demás tratados que no son derechos humanos y las leyes nacionales. Y los tratados de derechos humanos están al mismo pie de la Constitución. De eso habla acá, por eso no voy a leer porque habla de eso, ¿sí? Nada más que obviamente más en detalle. Una breve remisión acá, jerarquía de los tratados frente a otra fuente del derecho respecto de los tratados y las leyes de la nación ante la falta de normas constitucionales que brindaran un orden jerárquico. La Corte Suprema durante varias décadas consideró que las leyes o decretos leyes y a los tratados en igualdad de rango para resolver un conflicto entre ambos serviría a los principios generales del derecho. Eso era antes, pero después del fallo Hermegiar y Sofovich que dice acá en 1992, claro, se le dio un estatus como la Corte falló a favor del derecho a réplica que está en el Pacto de San José de Costa Rica, un tratado internacional, artículo 14 del pacto, entonces el tratado pasó a valer más, ¿sí? Pero con la reforma de la Constitución se le puso al Tratado de Derecho Humano el mismo rango de la Constitución. Esa es la evolución de la recepción, ¿no? Del derecho internacional concretamente, es lo que nos interesa. Eh, bueno, la aprobación, último punto de acá, la aprobación y denuncia de los tratados según la reforma constitucional. El nuevo artículo 65 de la Constitución, inciso 22 y 24, reconoce distintos tipos de mayoría en la votación de las leyes aprobatorias de los tratados. Aquí, en donde tiene relevancia la clasificación de los tratados antes mencionados, los derechos humanos y los que no son derechos humanos. Respecto de los tratados de integración, que están en el artículo 65, inciso 24, es decir, los tratados que no son derechos humanos, con estados de América Latina, para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Por el contrario, para el caso de los tratados de integración con otros estados, será necesaria la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara para declarar la conveniencia de la aprobación. Es decir, que los tratados de integración con América Latina, artículo 65, inciso 24, se requiere aprobación por mayoría absoluta de cada Cámara. A ver, mayoría absoluta de cierta edad. Para su aprobación se quiere la mayoría absoluta de cada Cámara, de la totalidad de los miembros, se tiene que estar presente todos. En cambio, para integrar algunos bloques internacionales con otros estados que no son de América Latina, se requiere simplemente la mayoría absoluta de los miembros presentes. No exige que estén todos. El último punto por ahí que dice acá, uno de los últimos, la denuncia. La reforma constitucional, al incluir normas relativas a la denuncia de los tratados, puso fin a la discusión ordinaria sobre quién tenía la facultad de denunciarlos, debido a que el antiguo artículo 67, inciso 19, donde estaba la facultad del Congreso antes, hoy es 75, limitaba las distribuciones del Congreso a aprobar o desechar los tratados. Se interpretaba que la denuncia correspondía exclusivamente al Poder Ejecutivo. Hoy, la denuncia también la puede hacer el Congreso. No solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y respecto de los tratados de integración, se exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad. O sea, hoy, ¿quién puede denunciar un tratado? Bueno, el Congreso también. Operatividad de los tratados. Esto también se relaciona con el Mejián y Sofovich. Vos sabés el tema del Mejián, ¿no es cierto? Ya lo dijimos varias veces, ¿no? El Mejián contra Sofovich es un caso novedoso porque la Corte da prevalencia al Tratado Internacional, el Pacto de San José de Costa Rica, sobre la Constitución, inclusive porque todavía no se había reformado la Constitución, es decir, sobre el ordenamiento jurídico interno, dio prevalencia al derecho internacional. O sea, vendió soberanía jurídica, vendió jurisdicción. Eh, pero esto se relaciona con la operatividad, porque, ¿qué significa operatividad? Que ese tratado se aplique sin más trámite, digamos, ¿no?
En el caso anterior de Sofovich contra Neustadt, de Ermejian contra Neustadt, se nota que el tipo era denunciante serial, digamos, demandante serial. La Corte falló en contra de la operatividad de los tratados. Y en el caso de Ermejian y Sofovich, la Corte falló a favor de la operatividad de los tratados, es decir, implementó el tratado sin más. O sea que esto de la operatividad se relaciona con ese fallo. Ahora, eso, operatividad de los tratados. Ahora, operatividad de los tratados sobre derechos humanos, ¿sí? Ahí tenemos mencionado el caso Hermesiano y Sofobi concretamente, ¿no? O sea, es ahí donde entra el tema concretamente, porque la operatividad de los tratados, no todos los tratados son operativos. Ahora, los derechos humanos, con el Mejía y Sofobi y luego con la reforma constitucional de 1994, son operativos. Bueno, y por último, este titulito, otras normas condicionales referentes a los tratados. La reciente reforma constitucional ha mantenido el control de condicionalidad de los tratados por la Corte Suprema a través del nuevo artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por los bla, 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 los tratados y las normas, los tratados con las naciones extranjeras. O sea que también en la Constitución está, en el artículo 116 actual, cuando habla de la Corte Suprema, como competencia originaria de la Corte Suprema, conocer en cuanto, o sea, involucrarse, ser órgano originario, digamos, tener la competencia originaria cuando se versa sobre tratados de derechos humanos. ¿Mm? Bueno, este era el librito, el apunte que teníamos que ver en el punto 3. En la primera mitad del punto 3, la recesión del derecho internacional, el bloque federal, antecedente, definición de fuente normativa, componente, diferente abordaje, bla, 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 bla. ¿Mm? La relación entre el derecho internacional, el derecho interno argentino, la incorporación del derecho internacional, es lo que le dimos más pelota a esta media hora, digamos. La incorporación de los tratados a nuestro derecho interno, la incorporación del derecho internacional consuetudinario, esto es lo que leímos puntualmente. ¿Mm? Que eso estaba en González Napolitano, en la segunda mitad, mejor dicho. O sea, desde las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno argentino para abajo, ¿sí? Eso es lo que acabamos de analizar en el texto de la autora González Napolitano. Bien. No así, no leímos todavía el texto de María Fernanda Dietz, que es la primera parte del punto 3. No obstante, expliqué que el bloque constitucional federal, ¿sí? Que más o menos habla de eso, ¿no? Todo eso nomás habla el apuntecito ese, ¿no? La comparación entre el principio de supremacía condicional, es decir, del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. ¿Bien? O sea, podemos decir que el punto 3 está ahí cocinándose ya medio con olorcito a carne, digamos, ¿no? ¿Se entendió eso o no? Háblame, pues. Sí, ¿se entendió? Bueno, vamos a tocar el punto 4 así por arriba lo que dé. O sea, habla del artículo 65 del inciso 22. Es decir, que acá es donde hay que detallar lo que había empezado en el punto anterior. Análisis del artículo 65, la jerarquía de los tratados internacionales. Está todo bien explicado, está muy bien eso, ya se sabe. El tema es que seguramente hay que citar jurisprudencia. ¿Sí? Este, Uno es la de Mejía y Sofovich. Antes de la reforma, en Mejía Neusta, y en Mejía Sofovich, y después de la reforma. Y principalmente la profesora hizo mención a esto que dice acá, qué significa la expresión en las condiciones de su vigencia. Bien, así que vamos a abrir ahí el de Manili, que estaba bien. Fíjate que te remata al final con evolución jurisprudencial. Vos tenés dos mitades. El artículo 65, entonces, ¿qué jerarquía tienen los tratados? ¿Sí? Dos casos importantes o un caso importante antes de la reforma, Mejía y Sofovich, sí. ¿Qué significa en la reforma constitucional que dice en las condiciones de su vigencia? Y luego viene la evolución jurisprudencial. Y ya viene el tema que nos tocó en este parcial, que es la relación con la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos, es decir, la obligatoriedad de la sentencia. Eso es lo que tomó en este parcial. Bien, vamos a abrir.
Queda menos de un minuto, ya venimos unos 15 más, dale.